Vamos a dar la bienvenida a Luis Rubeo, que la última vez decía, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? muy bien, gracias por invitar. Tiraste una frase que hizo mucho eco en la dirigencia política. Pero es un dato de la realidad. No siempre el que conduce contiene, eso es un axioma, digamos, que ya lo conocía, pero el que pierde, ¿cómo puede reaccionar? Y el que pierde no se va a la casa, o sea, menos en el peronismo. Yo no sé lo que puede pasar en otras fuerzas políticas o cómo se maneja en otro frente, pero en una situación en el justicialismo provincial, donde somos todos necesarios, donde además hay una posibilidad concreta y cierta de que el justicialismo pueda acceder nuevamente a gobernar la provincia de Santa Fe, me parece que sería un gran error si el que gana el proceso electoral interno no contiene al que pierde, por esa misma razón de que somos todos necesarios. Porque si vos me decís de que hubiese alguien que por sí solo concita la adhesión de la mayoría y todos se van encolumnando porque es un gran elector, porque la recaudación que hace es magnífica, además todo el mundo se alinea. Pero esto no pasa hoy. Yo no veo en el justicialismo de Santa Fe un dirigente que por sí solo puede decir yo tengo la voluntad mayoritaria del conjunto y expreso a la grande mayoría y por lo tanto establezco mi voluntad. Y entonces es un dato de la realidad. Es no conocer al peronismo. ¿Cuántos votos sacaste más o menos en las últimas dos elecciones? Porque no le sobra nada a nadie, me parece, en No, toda la dirigencia política, ¿eh? yo cuando competí en el proceso electoral del 2015, que fue el que me llevó a la Cámara de Diputados ahora, en la primaria nosotros sacamos 9.378 votos, no más o menos, me acuerdo exactamente. Sí. Y bueno, esa fue la performance. También fuimos absolutamente Y en solos. el 2011 sacaste muchísimos más En también. el 2011 sacamos más, pero era otra composición de otro frente, donde era una mayor cantidad de voluntades, había otro proceso de alianzas que contribuían, pero para mí la elección que me marcó era la del 2015, donde Porque yo iba te la jugaste absolutamente contra solo. aparato. Absolutamente solo contra la voluntad mayoritaria del gobierno nacional, de los grandes dirigentes provinciales, que constituyeron una lista que expresaba a la gran mayoría y que pensaban que iba a hegemonizar la elección. Y la verdad que no fue así. Nosotros somos tres los compañeros que llegamos por esa lista y que actualmente somos diputados. Yo veo una de las fortalezas que tenés como dirigente político es que tenés territorialidad. O sea, te voy siguiendo, digamos, no solamente en las redes sociales, que hoy son una herramienta de comunicación imprescindible, sino también, digamos, por una compañera, que yo ya lo veo como fórmula, digamos, a ustedes, a vos y a Sí, Marcela Eberard, así es. que en la ciudad de Santa Fe se hace fuerte, muy fuerte. Veo encuestas, digamos, de Marcela Eberard, que tranquilamente puede ser candidata a intendenta y mide bien. Digo, ¿ustedes son conscientes de esa fortaleza que han tenido, que han construido en los últimos 4 años? Mira, nosotros venimos construyendo un espacio en toda la provincia y yo aspiro a ser cabeza de playa de un grupo de compañeras y compañeros que vayan produciendo un trasvasamiento natural dentro del justicialismo. Seguramente que la lista que nosotros vamos a confeccionar, que yo aspiro a encabezar y que casi con certeza me acompañaría Marcela, va a expresar a compañeros de toda la geografía provincial. Porque vos decías recién de la importancia que tienen las redes. Y nosotros, por supuesto, que como todos los dirigentes actuales, operamos en esas, sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación, pero también le asignamos un valor importante a la relación con los compañeros en el territorio. Porque la mayoría de la militancia, de la cual yo provengo, está absolutamente quejosa, que se siente abandonada porque la dirigencia política no los contiene o porque pasado el proceso electoral no se los atiende. Y nosotros, al contrario, yo he seguido trabajando desde después de que fui electo, inclusive cuando era presidente de la Cámara, recorriendo la provincia de Santa Fe, primero porque me da un gran placer. A mí me gusta lo que hago. Yo tengo la suerte de ser un hombre que toda la mañana de mi vida, cuando me levanto para hacer. Tener una vocación lo que de me gusta. servicio y de construcción política. Y me gusta, y además me siento muy orgulloso de ser peronista y de poder representar al peronismo en uno de los ámbitos más importantes como es la Cámara de Diputados. Entonces, trato de conjugar el trabajo en redes, el trabajo en los medios de comunicación y lo que significa la relación con los territorios. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de expresar. ¿A dónde queremos poner todo eso? Al servicio de una construcción colectiva que permita que en una situación excepcional el justicialismo se convierta en una alternativa de posibilidad de gobierno si hace algunas cosas previas, que están vinculadas a tener, además de voluntad y ganas, propuestas, que le digan a ese televidente que está del otro lado qué es lo que vamos a hacer con el régimen tributario, qué pensamos del tema de las tarifas, tanto en agua como en luz, cómo vamos a tener un régimen diferenciado para la pequeña y mediana empresa y para el comercio minorista, cuáles son los grandes emprendimientos que nosotros creemos que Santa Fe necesita generar mano de obra para contener lo que el sector privado está expulsando por el fracaso de las políticas económicas macristas. Digo, si nosotros hacemos todo esto,
y eso es lo que nosotros estamos aspirando, seguramente el peronismo puede tener posibilidades. Y nosotros queremos ser parte de ese triunfo. ¿Desde dónde? Desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Pensás que dentro de la agenda van a tener que generar un activo importante dentro del peronismo, que es por qué debería volver al poder y por qué no votar al Frente Progresista, donde va a ir un exgobernador, por ejemplo? Mira, yo vengo diciendo, y se lo he dicho a algunos colegas tuyos, y estoy absolutamente convencido que es así. En principio, el Frente Progresista como tal desapareció. Hubo sectores de ese frente que migraron a otras fuerzas políticas, no están más dentro del Frente Progresista. La segunda instancia, el Frente Progresista viene llevando la administración del gobierno de Santa Fe. Pero en la instancia que se vive hoy en la República Argentina, donde la política está teñida por políticas macristas que nos llevan, desde mi punto de vista, a la parte más difícil, que es de un gran deterioro, de un altísimo endeudamiento, de una dependencia notable de determinados sectores de poder y demás, Santa Fe necesita gente no que la administre, necesita gente que la gobierne. Para gobernarla necesita alguna dirigencia política que tenga una cuota mayor de audacia, que tenga voluntad por marcar políticas exactamente contracara a las que expresa el macrismo. Porque esas políticas que viene expresando el macrismo, a nosotros en Santa Fe nos están impactando de una manera notable, nos están perjudicando en el desarrollo y en el crecimiento como provincia, nos recortan recursos que son indispensables para la vida de nuestra gente, y esto hace de que si nosotros no, de alguna manera, no irrumpimos en la escena nacional, cambiando esas políticas, y lo podemos hacer, por eso yo arranco por el régimen tributario y después sigo por el régimen tarifario y demás, creo que eso no va a pasar. ¿Qué es lo que yo veo hoy? Creo que el gobernador Lichi, que es un gobernador que se va, es un gobernador que se está yendo, vino columpiando en determinadas necesidades políticas, algunas por la administración y otras desde el punto de vista personal, que no hacían de que Santa Fe se convirtiese en una contracara a las políticas nacionales. Creo que inclusive ellos perdieron una oportunidad maravillosa, que era conformar un gran frente que fuera la contracara de esas políticas macristas, que expresara a una gran mayoría en Santa Fe. Si nosotros desde el peronismo, no siendo gobierno nacional, no siendo gobierno provincial, pero teniendo propuestas claras y concretas, somos capaces de expresarla y volver a recomponer esa cosa que se ha perdido, que es la confianza, puede ser que podamos llegar a gobernar Santa Fe. Ahora, te va a tocar seguramente debatir con Lifchit por lo que se maneja hoy como información. Lifchit encabezaría una de las listas, diría la lista quizás más fuerte que tenga el Frente Progresista. ¿Y qué es lo primero que, en ese columpio que vos marcás bien, que se lo han marcado otros opositores, pensás vos que esta última versión de Lifchit, digamos, la del último año, es la que va a terminar viéndose en la campaña, digamos? Es la que él va a querer imponer en la campaña. Claro, la de un mensaje contra Macri, contra el gobierno nacional. Sí, hay que recordarle las actitudes que él tenía cuando gobernaba. Porque gobernar Santa Fe no se hace solamente diciendo fui ingenuo en no haber entendido lo que significaba haber creído cuando firmé el pacto fiscal en el 2017, como dijo Lichi. No se hace sobre la base de tener una actitud declamativa, de reclamarle al otro cuáles son las cosas que se deben hacer, y resulta que cuando te tocan a vos no obrás en consecuencia, obrás igual. A ver, para dar ejemplo, el pacto fiscal nos ha perjudicado notablemente a Santa Fe, no nos trajo ningún beneficio, se hizo sobre la base de un acuerdo hipotético con el gobierno nacional, que el 31 de marzo de este año nos iban a decir cuándo nos iban a pagar y cuánto nos iban a pagar. Ninguna de esas cosas pasó, desde la oposición se lo decíamos. La única cosa que se produjo en Santa Fe fue un acuerdo de los diputados del Frente Progresista con los diputados de Cambiemos, y aumentaron el impuesto inmobiliario en Santa Fe, tanto urbano como rural, porque eso pasó en la misma sesión bochornosa que muchos se olvidan. Y el Senado también. Sí, está bien, pero fue una situación que, como no se habían puesto de acuerdo en el orden que se iban a votar las cosas, por una interpretación inédita que hizo el actual presidente de la Cámara, se volvió a llevar adelante una reconsideración del voto cuando ya era una cuestión de que había sido juzgada. Pero bueno, son cuestiones legislativas donde la mayoría se impone. Entonces me parece que nosotros en la campaña le vamos a recordar a Miguel Lichi en esta actitud, porque hay un punto de inflexión en el cambio de la posición política de Miguel Lichi, y es el 29 de agosto de este año. ¿Qué pasó el 29 de agosto? Fue el día que se trató la necesidad de la reforma en la Cámara de Diputados, donde la mayoría y el conjunto le decíamos a Lichi que estábamos de acuerdo en la reforma de la Constitución, pero no en este tiempo, no en este momento. Ahora
En este preciso instante tendríamos que a lo mejor estar votando diputados constituyentes. En un país que tiene un 50% de inflación, una nafta a 50 pesos, un nivel de caída de la industria donde están marcando nuevamente que estamos un 6,8 por debajo, donde los precios mayoristas aumentaron un 72,8. ¿Vos te imaginás que nosotros podíamos estar en esa situación eligiendo diputados constituyentes para modificar esa constitución que el único que quería que se modificara en ese momento era el gobernador? Como eso fracasó el 29 de agosto, allí se empezó a cambiar el discurso y la actitud política de Miguel Michi. Y entonces yo le voy a recordar seguramente al gobernador, le voy a recordar inclusive leyes que han sido sancionadas por esta legislatura, que fueron promulgadas por él y que no están puestas en vigencia. No solamente mías, sino también de otros legisladores. Yo, por ejemplo, a ver, plus médico, ley que yo conversé con el oficialismo, ley que fue sancionada por unanimidad. Hace un año que no se reglamenta. ¿Cuál es la...? Es una locura porque estamos hablando de... ya perdí la cuenta de la cantidad de afiliados que tiene el IAPOS. Sí. Porque cada vez, o sea, se van sumando otros, distintas actividades y otros gremios que van llevando... Pero el tema ese que es un tema que lo perjudica al bolsillo de cada uno de los pacientes que van a cualquier obra social, tanto pública como privada, y que le cobran un plus. Y la verdad que si se lo cobran no hay responsabilidad del gobernador. Pero yo trato de ser lo más eficiente posible y quiero que ese votante que confió en mí se sienta de que por lo menos yo lo hice con la mejor buena voluntad, con la mayor capacidad y honestidad intelectual, que le puse lo mejor de mí, y eso es lo que trato de hacer todos los días. Cortita, digamos, porque nos queda un minuto nada más. ¿Ves que va a haber tres sectores, digamos, tres candidatos a gobernadores, candidatos a gobernadores? Sí, eso tenés, digamos, certeza. Sí, tengo la certeza y creo que los tres con potencialidad. Yo no creo que haya ningún sector de que esté hoy ampliamente sobre el otro. El Frente Progresista no va a dejar el gobierno de la provincia, Cambiemos va a querer avanzar sobre Santa Fe y del peronismo vamos a hacer todo el esfuerzo posible para volver al gobierno de Santa Fe. ¿Y los ves alguno más empatando y otro atrás? ¿Quién arranca de atrás hoy, en esta foto? Y en esta foto me parece que Cambiemos. Cambiemos arranca. Lo que se hagan, así como fue un valor agregado en el 2017, que la marca le puso muchísimo, creo que hoy se ha convertido en un peso, porque hay un deterioro notable de las políticas del gobierno nacional, con grandes mayorías que lo acompañaron y que hoy están decepcionadas. Gracias, Luis, como siempre. No, gracias por invitarme.